En los años 90, la era de los descubrimientos no alcanzó a la taiga. Durante 2 años de servicio en la reserva de Vitim, me topé con 3 cuerpos. El primero se congeló por su propia estupidez, tratando de enriquecerse rápidamente. El segundo murió de remordimientos, atrapado por sus acciones caprichosas. Y el tercero no fue mi búsqueda. Él me encontró a mí. Con su llegada, me di cuenta de que en la taiga se guardan secretos que es mejor no perturbar. Soy Víctor Verhaturov, tengo 48 años. Mi pasado y presente están ligados a este lugar, como lo estuvieron para mi padre y abuelo. Éramos cazadores, trabajábamos bajo un mismo sistema, cazábamos zorros plateados, vivíamos de acuerdo con las leyes de la naturaleza salvaje. Pero los años 90 lo cambiaron todo. Cerraron la casa, todo se desmoronó. Algunos se rindieron, otros se fueron a la ciudad en busca de felicidad, y yo me quedé. Mi hogar es mi taiga. La decisión de convertirme en guardabosques fue un paso desesperado, una salvación de lo último que me quedaba, del caos y la codicia humana. Mi parcela es un inaccesible territorio de 400 kilómetros cuadrados de tierra salvaje en el corazón de la reserva. El nombre oficial del puesto es Sombrío, pero los lugareños lo llaman Río Rojo. Hasta la administración de la reserva hay una semana de viaje por el río, si el clima lo permite. No hay comunicación, solo montañas, pantanos y una interminable taiga. La gente aquí es escasa, cada encuentro es un evento, y no siempre agradable. Aquí rigen sus propias leyes, y solo se puede confiar en tu propia arma. A finales de otoño, la taiga siempre guarda silencio, preparándose para el sueño, pero ese año el silencio era diferente, tenso, como si la tierra presentía la desgracia. Y llegó a mi parcela. Sucedió en octubre de 1996, cuando paseaba por el arroyo en el rincón más remoto. Incluso para nosotros, ese lugar era solitario. El aire ya olía a nieve, y bajo mis pies crujía el hielo. El silencio era tan profundo que parecía que se podía escuchar a un pájaro carpintero a kilómetros de distancia. Y de repente noté algo extraño. En el borde del agua sobresalía algo azul bajo la nieve. Al acercarme, lo reconocí de inmediato. Ciudadano. Su cuerpo sin vida yacía doblado, como si simplemente se hubiera cansado. La nieve debajo de él no se había derretido, lo que significaba que llevaba allí mucho tiempo. No había rastros de lucha o sangre, se cansó y se detuvo. La taiga no perdona a los débiles. Al registrar sus bolsillos, no por curiosidad. En la mochila apenas quedaba nada, solo pan congelado y fósforos. Pero en el bolsillo encontré algo que lo había llevado hasta allí. En un viejo sobre de los años 70, ya descolorido y empapado, se guardaba un mensaje. El agua había borrado las inscripciones, pero aún se podían distinguir algunas palabras. La única advertencia: no confíes en nadie. Y todo esto ocurría en algún lugar más allá del tronco seco. Me agaché, tomé un sorbo de té fragante de mi cantimplora. El calor me quemaba la cara mientras miraba al misterioso desconocido y reflexionaba. No vale la pena discutir este hallazgo en la administración. Entiendo que es inútil y estúpido. Es inútil porque nadie vendrá a buscarlo hasta la primavera. Y estúpido porque detrás de un interesado oficial vendrían 3 depredadores no convencionales. Escondí su mapa y la carta en el bolsillo y cubrí su cuerpo con musgo. No humanely, of course, but it's better than being torn apart by a beast. It's time to return to the outpost and figure out what to do with the secret that this person brought to my land. The road to the cabin took 6 hours on foot, and for the first time in many years, I felt a chill run down my spine, but it wasn't frost. Upon returning to the outpost, I immediately lit an old oil lamp. My only refuge always greeted me with the scent of fading smoke, resin, and dry grass. But this evening was so different. I took out a foreign map and a letter from my pocket and placed them on the table, illuminated by the uneven light of the lamp. These 2 pieces of paper brought from afar seemed to weigh down the air in my refuge. Now I couldn't calm down. The map turned out to be an old Soviet card, considerably grayed with time. The area was marked with pencil outlines, and I knew the terrain well. Hilly ridges, gloomy gorges, heaps of stones that could collapse at any moment. Locals avoided this place. The letter was almost dissolved by moisture, but I deciphered its meaning. It spoke of a secret related to an airplane. And suddenly, a fragment of my father's story, heard in childhood by the stove on a cold winter night, came to mind. It seems that in the 70s, here in the Pocatisti region,
They were searching for a missing An-2 mail plane that disappeared from radars, and they never found it. There was much talk about it back then, but then everyone forgot, as everything is forgotten that doesn't bring money or food. I looked at the map again. This was no mere fairy tale. Over the next few days, I scrutinized the area with doubled attention, studied the routes, examined the traces, but above all, I listened and searched not for animals, but for people. And on the third day, I found them. Not the people themselves, but their trail. In the damp ravine by Bear Creek, where the ground was not yet frozen, I found distinct footprints. The tread of the shoes, not local, resembled the marks of NATO boots. Two people, burdened. It was evident from how deeply their heels dug into the ground, following one another, carefully avoiding obstacles. Professionals. I followed their trail for a kilometer until I reached their campsite. A fire smoldered in the hollow to avoid attracting attention, burning only with dry olive wood. Around it, not a single trace of outsiders. As they left, they even covered their departing tracks with soil. Except for two burnt-out casings from an SKS rifle found by the creek, one could think that no one had been here recently. Running my fingers over these barely noticeable traces made me shudder. These people knew the area well and didn't come here for a simple reason. Their weapons were not meant for hunting. But a day later, I heard approaching footsteps. The northern wind brought me the ominous roar of a Buran snowmobile racing through the pass. This sound cut through the silence like a dirty rag. Immediately, I realized these were intruders. No local resident would waste gasoline and scare wild animals at this time of year. Siguiendo las huellas de los extraterrestres que dejaban tras de sí fragmentos de la joven taiga, comprendí que no seguían los caminos habituales. Su camino se abría valiente y persistentemente, como si estuvieran en casa aquí. En el lugar de su campamento no me detuve. El lugar estaba impregnado de repulsión. Latas vacías de conservas, envoltorios de cigarrillos, botellas de vodka barato. Bárbaros que creen que la fuerza y la agresión sustituyen a la inteligencia, pero eso no los hacía menos peligrosos. Sacudiendo ligeramente la cabeza, me senté en un tronco, saqué la cantimplora. El té ya se había enfriado hace tiempo, pero aún así di unos sorbos. Todo quedó claro. El aire sobre el viejo Andvom estaba lleno de pájaros listos para perturbar la paz. Las noches se volvieron inquietas. Mi hogar se convirtió en territorio ajeno, y yo debía actuar. Al salir a cazar al avión, lo protegeré de esos dos deshonestos desconocidos. Nada debe interferir en mi plan. Por la mañana, cuando aún reinaba la oscuridad, escondí en la mochila provisiones, un termo y salí, cerrando la puerta tras de mí. Avanzando por la ladera pedregosa y evitando deliberadamente los senderos habituales, me dirigí hacia la cumbre, observando desde lo alto todo lo que ocurría abajo. Después de 3 horas de ascenso continuo por la empinada pendiente, alcancé el punto deseado. En ese aire enrarecido que calaba hasta los huesos, me instalé en un saliente protegido por piedras, tomé el viejo prismáticos en mis manos y allí, abajo, a 800 metros en el barranco, yacía el esqueleto oscurecido del avión. Llevaba allí casi 3 décadas, enterrado en la tierra, como camuflaje natural de la taiga, envuelto en el abrazo de sus árboles. La vista era impresionante y aterradora al mismo tiempo, como los huesos de una bestia antigua, muerta lejos de la vista del mundo. El descenso tomó más de 1 hora, cada paso acompañado de resbalones sobre las rocas y el suelo que se deslizaba. Tenía que apoyarme en las raíces desnudas de los árboles para mantener el equilibrio. Al llegar al avión, me detuve, escuchando atentamente el silencio circundante. Solo el viento susurraba sus misteriosas palabras entre las brechas de la chapa dañada, como si alguien invisible exhalara desde adentro. El aire estaba impregnado de olor a podredumbre, óxido y metal muerto. Bolsas de correo, fragmentos, restos de los pilotos. Decidí no perturbar su descanso y solo tocar la pesada caja metálica incrustada en el suelo de la cabina. La cerradura, corroída por los años, cedió tras varios golpes de hacha. Mi corazón se detuvo por un momento, pero debajo de la tapa no había ni oro ni montones de dinero. En su lugar, en tubos herméticos, rollos de mapas geológicos y gruesas revistas con detallados apuntes hechos a mano, cuidadosamente envueltos. En una de las hojas, marcada como secreto, se mostraba el plan del yacimiento de minerales polimetálicos más rico.
Un verdadero tesoro que gozaba de popularidad no solo por rumores, sino por conocimientos personales. Una maldición capaz de convertir las salvajes cumbres montañosas en una cantera despiadada. Y en ese momento los escuché, cazadores que avanzaban desde arriba por la pendiente. El crujir de ramas, la voz masculina sofocada, profesionales. Y de inmediato se oyeron crujidos y graznidos desde abajo, desde el desmoronamiento formado. Los bárbaros en sus caballos bayos llegaron en busca de botín y de mí. Sin tiempo para reflexionar, agarré los tubos con mapas, lo más valioso y peligroso, y dejé todo lo demás atrás. El viento, como presagio de desgracia, arrastraba hacia abajo por la pendiente, donde fortifiqué el Laguarcuaces y la Yesca. El matorral seco, perfecto. El chirrido del acero, el destello de las chispas, y la corteza seca se encendió con una llama brillante, primero vacilante y luego fortalecida por el torbellino del viento. El fuego se extendió a los troncos secos, esparciendo un denso humo resinoso por el suelo, como un río blanco, llenando el aire con su agudo aroma. Exclamaciones sorprendidas, juramentos furiosos se dispersaban en el aire. Estaban cegados y desorientados, mientras yo, ya retrocediendo, seguía por el estrecho sendero a lo largo de la roca, que ninguno de ellos se había atrevido a conocer. Dejándolos en su inhumana lucha contra el fuego y entre ellos, regresé a los límites habitados solo al día siguiente, asegurándome de que nadie me perseguía. El cansancio me invadió por completo, pero la larga noche junto al fuego ardiente me hizo reflexionar. Frente a mí estaban las cartas, misteriosas y despiadadas. Miré los territorios marcados y los números que costaban vidas, capaces de quitar la vida a más de una persona. Este conocimiento me condenaba a la riqueza, a la venta y a seguir a aquellos que vendrían después, pero vi en las llamas del horno el llamado de la naturaleza y comprendí que convertirme en uno de ellos no era mi elección. En uno de los escalofriantes antiguos porches, de los que decidí proteger mi finca, prendí fuego a las cartas. El grueso papel se resistía a arder, gimiendo, retorciéndose y convirtiéndose en cenizas, y junto con él desaparecía el bosque maldito condenado. Apagué la linterna y me acosté. En la cabaña volvió a oler a tranquilidad, pero sabía que esa calma era artificial. Limpié la carta, pero no pude borrar los rumores y los recuerdos. La batalla por el silencio apenas comenzaba, pero esa ya es otra historia. Noviembre en nuestras regiones es un mes fantasmal. Ni otoño ni invierno. La nieve a veces cubre la tierra con un ligero velo, a veces se derrite de nuevo, dejando el suelo helado y opaco. Días cortos, grises, el taiga se tranquiliza, acumulando fuerzas antes de los largos fríos. En una de esas semanas grises, me dirigí al lejano borde occidental de mi región, a la cordillera de Sajotinaya. Necesitaba revisar los antiguos lugares salados y reparar el techo de una de las cabañas antes de que todo se cubriera de nieve. Ya iba en el segundo día, y al mediodía llegué a la cima de la cordillera, desde donde mi región se veía como en la palma de la mano. Y así, después de echar un vistazo a los valles y collados familiares hasta el último árbol, vi algo inaceptable. Desde el valle boscoso, donde fluía el río de Urogallos, se elevaba una delgada corriente de humo prácticamente imperceptible. Me quedé inmóvil, apuntando con los prismáticos. El humo venía exactamente de donde se encontraba la antigua cabaña del Sovjós, la cabaña en la que yo mismo no había estado en 2 o incluso 3 años. Sabía que el techo allí estaba podrido y la estufa estaba humeando sin ceremonias, y estaba seguro de que ninguno de los inspectores tenía intenciones de ir en esa dirección hasta la primavera. Mi corazón dio un vuelco, y luego comenzó a latir regularmente, como si estuviera en un horario. La curiosidad de nuestro trabajo es un sentimiento peligroso, pero el trabajo es el trabajo. Ajusté las correas de la mochila y cambié de dirección. No bajé directamente hacia el claro, era demasiado peligroso. Giré un par de kilómetros para acercarme al refugio desde el lado ventoso, caminando a través de un denso bosque de abetos que ocultaba sonidos y olores. Aproximadamente a 1 kilómetro de la cabaña, comencé a ver rastros de su actividad. Un árbol joven y fresco había sido cortado de manera descuidada, la corteza estaba desgastada. Los fragmentos se dispersaron en todas direcciones. Así actúa una persona que no entiende que para hacer un buen fuego se necesita aserrín, no un árbol vivo. Más adelante, el sendero conducía a un arroyo. No era solo un sendero, era un camino completo, pisoteado hasta el barro.
Entendí que este lugar era utilizado con frecuencia, sin ocultarse. Un novato o alguien a quien no le importaba en absoluto la sabiduría del bosque. Rodeé la cabaña en un amplio círculo. La puerta colgaba de una sola bisagra. También salía humo perezosamente de la chimenea. Encontré un lugar cómodo entre un montón de piedras a 100 metros de distancia, desde donde la cabaña era claramente visible, y me acosté. Saqué un termo, vertí un poco de té caliente en la tapa. Esperar es mi habilidad. Pasó una hora, luego otra. El sol ya comenzaba a inclinarse hacia el ocaso cuando la puerta de la cabaña chirrió. En el umbral apareció una mujer delgada, agotada, con un abrigo urbano arrojado sobre un suéter de lana. Se desconcertó, dejó caer un cubo de basura justo a sus pies y de inmediato se escondió adentro. Después de un rato, comenzó a salir un denso humo negro de la chimenea. Echaron leña húmeda al fuego, y entonces escuché una tos, débil como la de un niño, pero penetrante. El sonido resonaba sordamente desde el interior, pero se distinguía claramente en el aire helado. Todo encajaba. No se trataba de una banda de cazadores furtivos o fugitivos. Era una familia de refugiados de ese mundo que se desmoronaba a cientos de kilómetros de distancia. La ley tenía sus claras directrices. Sin embargo, al ver cómo la sombra de un niño se asomaba por la pequeña y opaca ventana de la cabaña, sentí por primera vez una vacilación con respecto a la ley. Solo una cosa era evidente: la conversación prometía ser seria. Esperé hasta el anochecer, cuando la oscuridad comenzó a envolverlo todo, antes de dar un paso desde la fría piedra. Sin esconderme como un ladrón, yo, el guardabosques, el guardián de la ley de estos lugares, salí de entre los árboles y me dirigí hacia la cabaña, avanzando con un paso que no dejaba oportunidad de no ser visto desde lejos. Bajo las botas de fieltro, la nieve crujía, rompiendo el silencio de la noche, actuando como la mejor advertencia. Sabía que ya me habían visto, y les di tiempo para prepararse para el encuentro. Subí al porche sin prisa y golpeé la puerta con los nudillos. Fuerte, con confianza. Tras la puerta, todo se detuvo de repente, pero luego se escuchó un susurro, una voz femenina amortiguada y un murmullo irritado de un hombre. Finalmente, la puerta chirrió y se entreabrió, y en la estrecha rendija vi a un hombre delgado, con un rostro desigual y una mirada penetrante. En sus manos tenía una antigua escopeta de un solo cañón, un Berdan, como la llamaban allí. El cañón estaba apuntando hacia abajo, pero pude ver los huesos blancos en la culata, listos para disparar en cualquier momento. Presentándome de manera impecable, como dictaba el protocolo, yo, Verjoturov, inspector estatal, declaré mi pertenencia a esta área. Hablé tranquilamente, manteniendo las manos a la vista, lejos de mi rifle que colgaba detrás de mi hombro. El hombre guardó silencio, solo clavándome la mirada. Entonces, sin hacer movimientos bruscos, le expliqué la naturaleza de las acusaciones. Hablé sobre el territorio protegido, la presencia ilegal y la necesidad de redactar un informe. Cada palabra sonaba decidida, como si estuviera leyendo un manual de instrucciones, pero por dentro todo gritaba en conflicto con lo que estaba sucediendo. Él sonrió irónicamente al mencionar el informe y comenzó a hablar de manera brusca y ruidosa. No era una conversación, era un desahogo de su alma, llena de desesperación y amargura hacia el mundo. Sus palabras se reducían a una simple idea: no tenían a dónde ir. Hablaba sobre la fábrica cerrada en su pueblo, los meses sin trabajo, cómo vendieron todas sus posesiones solo para alimentar a su hijo. Preguntaba: ¿soy acaso el mismo hombre que no ve otra salida más que perecer aquí en el bosque, de hambre o de una bala, en lugar de regresar al mundo que nos ha dado la espalda? En ese momento apareció una mujer a su lado. Su rostro estaba pálido por el cansancio, y en sus ojos ardía un miedo tan profundo que mi corazón se apretó. Sostenía a una niña envuelta en mantas. La niña volvió a toser, y esa tos seca y aguda perforaba los oídos, comparada con la peor maldición. En la semioscuridad de la cabaña, con olor a humedad y enfermedad, vi una cama de hierro, paredes desnudas, una estufa negra y vacío. No había reservas, ni una pizca de esperanza. Me di cuenta de que no estaban frente a mí criminales, sino personas al borde de la supervivencia. Mi discurso lleno de legalidad no encajaba allí, incluso parecía cruel. Intenté explicar que la ley es la ley, que quedarse allí, especialmente con un niño enfermo, era peligroso. Pero mis palabras incluso me parecieron artificiales. Vi destellos de desesperación en sus ojos, y él ya estaba preparado para lo peor. Me callé.
La pausa se alargaba. En el silencio solo se escuchaba el crujir de la leña en la estufa y la débil respiración de la niña. Finalmente, anuncié que regresaría al día siguiente, dándoles tiempo para reflexionar. No esperé respuesta. Me di la vuelta y salí de la cabaña, sintiendo dos miradas fijas en mí. Una impregnada de odio, la otra de súplicas sin palabras. Me adentré en la oscuridad, y en ese momento mi trabajo dejó de parecerme tan protector como antes, más bien un compromiso cruel y sin sentido. La noche prometía ser larga. La noche en el cordón seguía sin sueño. Salí de la trinchera, me senté a la mesa y apoyé la cabeza en la mano, observando cómo la luz de la lámpara de queroseno se filtraba. En mi mente seguían girando los mismos pensamientos, como un disco rayado, volviéndome al diálogo de la noche. La ley estaba de mi lado, clara, concisa, establecida claramente en las instrucciones. Incluso saqué de la estantería una carpeta verde desgastada con mis responsabilidades laborales. Cuando se detecta la presencia de personas ajenas en el territorio de la reserva natural, es necesario tomar medidas para su exclusión, redactar un protocolo. Las palabras sonaban frías, despiadadas, y no se correspondían con la imagen del hombre con un rifle y el rostro asustado de su esposa. Mi trabajo se basaba en estas simples reglas. Era el orden que debía proteger del caos de los años 90. Y para mantener ese orden, me vi obligado a enviar a la familia con un niño enfermo fuera de los límites. Intenté convencerme de que no era asunto mío, que solo estaba siguiendo las instrucciones del sistema. Pero en mi mente no se proyectaba la imagen de un intruso, sino más bien la de una pequeña niña envuelta en una manta. Se me vino a la mente la imagen de mi propia hija cuando tenía 5 años, enferma de neumonía en invierno. Recordaba el miedo terrible que te obliga a estar dispuesto a darlo todo para que tu hijo vuelva a respirar normalmente. Esa imagen borraba los pensamientos sobre el servicio y las instrucciones, dejando solo una dolorosa tristeza y una sensación de impotencia. Mientras tanto, afuera el viento iba en aumento. Al principio susurraba juguetonamente en la chimenea, pero para la medianoche ya aullaba como una bestia, sacudiendo los viejos pinos en las afueras del pueblo. Se desató una verdadera tormenta de nieve. La decisión se tomó por sí sola. Nadie podría abandonar ese lugar mientras la furia de la naturaleza se desatara. Como si se quitara un peso de encima, sentí alivio. La decisión estaba tomada temporalmente. Quizás sea lo mejor, pensé. Habrá tiempo. Pero el bosque tenía su propia opinión. No me permitió posponerlo. Alrededor de las 2 de la madrugada, en medio de la tormenta, cuando parecía que la casa estaba a punto de ser arrastrada, escuché un golpe. No era un golpe común, más bien un crujido débil y desesperado, ahogado por el rugido del viento. Al principio pensé que era mi imaginación. Tal vez una rama golpeaba la pared. Me quedé quieto, intentando discernir. El crujido se repitió, esta vez más fuerte, más persistente. Tomé mi rifle, me acerqué a la puerta y grité: ¿Quién está ahí? Solo recibí un gemido confuso como respuesta, que el viento se llevó de inmediato. Retiré el pesado cerrojo. La puerta se abrió de golpe, bajo la presión del viento, llenando la habitación con un remolino de nieve fría. Al girar, absorbió la luz de la lámpara. En el umbral, aferrándose al marco, estaba una mujer, Ana, la esposa del dueño de la casa de invierno. La nieve cubría su pañuelo y hombros. Las pestañas se habían congelado en una costra blanca y su rostro estaba tan pálido como una manta de lana. Dio un paso adentro y se desplomó en el suelo, completamente exhausta. La empujé hacia adentro, apretándome contra la puerta para sofocar el alboroto de la tormenta. En la oscuridad, encendí la lámpara a tientas, la senté en el banco junto a la estufa, le quité el pañuelo helado, le serví una taza de té caliente de la termo. Sus manos temblaban tanto que le costaba sostener la taza. Tuve que ayudarla a beber. Dio un sorbo, comenzó a hablar, le daba náuseas y se interrumpía. Su hija estaba mal. Ardía como una llama y respiraba pesadamente, como si alguien le apretara el pecho. Paso a paso avanzaba con la idea de llegar pronto a la acogedora casa que tanto anhelábamos encontrar. Allí, en la cálida cabaña que se encontraba lejos, un pequeño luchaba por cada aliento. Cuando finalmente divisamos a lo lejos un destello tenue de calor invernal, parecía un verdadero milagro. Entramos de golpe y sentimos el olor del calor de la estufa, mezclado con el olor de la enfermedad y la desesperación. Alexei permanecía en silencio junto a la cama de su hija, con la mirada vacía.
La niña yacía en la cama, pequeña y luchando con cada respiración. Me acerqué y sentí su frente caliente. Estaba ardiendo. Sin muchas palabras, me puse manos a la obra. Le ordené a Ana encender la estufa y hervir agua en la olla. De mi mochila saqué mis escasos medicamentos, trituré aspirinas, añadí un trozo de mermelada de arándanos del año pasado y hice que la niña se tomara la mezcla. Saqué un manojo de agracejo seco, lo arrojé al agua hirviendo y lo coloqué al lado de la cama para que inhalara el agradable aroma del vapor. Luego derretí grasa de oso en la estufa y comencé a masajear cuidadosamente su pecho y espalda. Ya casi estaba inconsciente, apenas gemía ligeramente. La noche transcurrió larga y pesada, como un pantano en los bosques boreales. Permanecí junto a la cama sin descanso, cambiando compresas y vigilando atentamente su respiración. Ana, de rodillas en la esquina de la habitación, susurraba oraciones y maldiciones. Alexei no se movía, se convirtió en una estatua de la pena paterna. Afuera, una tormenta brutal hacía estragos, mientras que dentro de esa pequeña cabaña, 3 personas olvidadas de sí mismas libraban su batalla oculta contra la muerte. Y entonces, al amanecer, ocurrió algo en lo que dejé de creer. La respiración de la niña se volvió más regular. Dejó de agitarse inquietamente y se sumió en un sueño tranquilo. Mirando a su alrededor, toqué su frente. Aún estaba caliente, pero ya no quemaba. La crisis había pasado. El cansancio me abrumó como un peso de plomo. Miré por la ventana. La tormenta se calmó. Sobre el mundo cubierto de nieve blanca, el pálido sol invernal se alzaba. Alexei levantó la mirada hacia mí. En sus ojos ya no había rastro de enojo, solo profunda gratitud silenciosa. Se levantó, sirvió agua caliente en 2 tazas de hierro y me tendió una en silencio. Saboreamos el agua caliente, entendiendo mutuamente sin palabras. Ambos sabíamos que algo imposible había ocurrido esa noche. Permanecí con ellos medio día, asegurándome de que la niña mejorara. Antes de irme, dejé casi todo lo que tenía sobre la mesa: aspirinas, cereales, sal, una lata de carne enlatada. Mi reserva inquebrantable ahora les era más necesaria a ellos que a mí. Enseñé a Alexei cómo cortar leña correctamente y dónde pescar en invierno. Hablé con él no como un inspector con un infractor, sino como un experimentado leñador con un compañero de ideas afines. Les dije que podían quedarse allí hasta la primavera, hasta que llegara el primer calor, pero que no quería volver a verlos ni escucharlos más. Esa era una orden. Regresando por el camino brillante después de la tormenta de nieve, solo vi 2 huellas, las mías y las que Ana dejó esa noche. Ahora esas 2 sendas se entrelazaron tan fuertemente que cualquier cuerda parecería insegura junto a ellas. Regresé a mi cabaña solitaria y me senté a la mesa. Mi cuaderno con mis notas estaba en su lugar habitual. En la sección de incidentes debía describir los eventos de manera veraz, pero en lugar de eso, simplemente cerré el cuaderno. Mi informe estaría lleno de mentiras. Vine a la taiga para seguir sus leyes simples y honestas, pero esa noche decidí desafiar el orden natural y someterme a las reglas humanas. Ahora toda esa carga de responsabilidad y el secreto ajeno recaían solo en mí. La primavera en nuestras tierras llega sin prisa, no irrumpe con un verde tropical brillante, sino que lentamente y persistentemente desplaza el invierno. En abril, la taiga se ve dispersa y agotada. La nieve se derrite, dejando al descubierto las hojas del año pasado. El suelo musgoso empapado por la nieve derretida y el barro que no se seca durante semanas. Los ríos se desbordan, llevando árboles caídos y basura invernal. El aire está lleno de un aroma húmedo a tierra, madera podrida y la promesa de una nueva vida. Ha llegado el momento de arduo trabajo para el guardabosques. Hay que recorrer el área, evaluar los daños después del invierno, verificar el estado de los refugios de invierno. Mi camino me llevó a la cabaña más remota en el área, cerca de un arroyo seco. Es un lugar incómodo, pobre en presas, por lo que los cazadores lo evitaban. Incluso yo rara vez iba allí más de una vez al año. Caminaba por el sendero embarrado, atascándome constantemente en el barro. Los pájaros ya habían regresado. Su alboroto llenaba el bosque, aunque a veces no era agradable. En esta agitación primaveral había algo inquietante, como si la naturaleza se apresurara a cubrir con hojas frescas lo que quedaba después de un largo invierno. Vi la cabaña de caza a lo lejos y me di cuenta de que algo no estaba bien. La puerta, que solían cerrar firmemente y apuntalar por fuera con troncos para que no se cubriera de nieve, ahora estaba entreabierta.
Colgaba de una sola bisagra y se balanceaba fácilmente con el viento, a veces abriendo el oscuro espacio interior y luego cerrándose de nuevo con un golpe sordo. Ese sonido en el silencio del bosque era el único indicio de vida, y me erizaba la piel. Me quité la escopeta del hombro y me acerqué a la cabaña, tratando de ser sigiloso. Miré por la ventana, pero debido al barro y la penumbra no se veía nada dentro. Entonces, después de un momento de reflexión, empujé la puerta con el hombro. Un fuerte olor a alcohol, pólvora y algo acre y dulzón me golpeó en la nariz. Dentro reinaba el caos total. Había un taburete volcado en el suelo, una botella vacía de vodka, una vela quemada en la cera endurecida y una persona. Estaba sentado a la mesa con la cabeza apoyada en las manos entrelazadas, como si estuviera dormido. Pero en realidad llevaba mucho tiempo dormido y profundamente. Lo reconocí como Stepan, el cazador de Sareche, un pueblo abandonado a 30 kilómetros de allí. Bajo la mesa, en la sombra, vi su escopeta de cañones gemelos. Todo indicaba un conflicto borracho que terminó con un disparo. En nuestra región, esto era bastante común, sin embargo, algo me desconcertaba. Los cazadores rara vez salen solos a cazar en invierno. Salí de la cabaña y comencé a examinar detenidamente los alrededores. La nieve casi se había derretido por completo, pero en la sombra de los árboles aún quedaban montones grises, y en uno de ellos viejas huellas desgastadas que conducían al arroyo. Las seguí y a 50 metros de la cabaña encontré a Mikhail, el hermano de Stepan. Estaba acurrucado junto a un viejo pino, con la espalda apoyada en el pequeño tronco, y miraba fijamente con ojos brillantes el agua misteriosa del arroyo. Lo único que llevaba puesto era un suéter pasado de moda, sin abrigo ni gorro. Mi atención recorrió su figura. No había rastros de sangre ni heridas. Simplemente estaba congelado por el frío. Me quedé junto a los árboles desnudos, sumidos en la humedad, sacudiendo la cabeza con tristeza, alternando la mirada entre el Mikhail congelado y el lugar donde su hermano yacía fríamente enterrado. Solo quedaban unos pocos pasos hacia la salvación, hacia el calor. Pero, ¿cómo explicar un incidente tan extraño? Las acaloradas peleas ebrias no explicaban por qué uno murió dentro y el otro pereció congelado, casi en la puerta. Aquella escena aterradora me llenaba de inquietud, y sentí que no estaría tranquilo hasta desenmarañar este ovillo de misterios y enigmas, disuelto en la fría noche invernal. Al entrar de nuevo en la cabaña, el aroma de la muerte y la pérdida me envolvía cada vez más, penetrando en cada célula. Necesitaba dejar de lado todas las expectativas y simplemente observar, como si estuviera en el bosque, cazando. No podía desear ver algo en particular, solo descubrir la verdad. Mis dedos encontraron una escopeta de 2 cañones abandonada. Era antigua, pero brillaba de limpieza. En un cañón había una vaina con olor a pólvora, en el otro una bala entera. Significaba que solo se había disparado un tiro. Adelantándome, coloqué cuidadosamente el arma en un rincón y comencé a examinarla minuciosamente. Todo en la habitación indicaba que habían vivido allí todo un invierno. Los estantes con cereales y sal estaban casi vacíos. En la pared colgaban manojos de setas secas. En una esquina se amontonaban trampas enredadas. Los hombres claramente no tenían intención de irse hasta la primavera. Pero ¿dónde estaba el fruto de su trabajo? Un cazador que pasó el invierno en la soledad seguramente habría conseguido una presa, especialmente un trofeo tan valioso como una nutria. Toqué cada rincón de la cabaña, miré donde otros no se atrevieron, pero no encontré nada. Decidí que debía echar un vistazo en el baúl de lavas, un pequeño almacén en pilotes altos donde solían guardar la caza y provisiones. Tampoco encontré ninguna piel allí. Entonces, el misterio de la pelea borracha comenzó a desmoronarse, como casas de cartas. 2 cazadores experimentados no pelearían por la última botella de vodka sin razones de peso. Habrían discutido por la presa hasta la muerte. Y si no había presa, significa que no la habían elegido ellos. Aquello ya no era un asesinato común, sino un robo. Sin embargo, ¿por quién y con qué propósito todo esto parecía tan extraño? ¿Por qué el ladrón dejó la escopeta pero se llevó las pieles? ¿Y qué hizo que Mijail se congelara a solo unos pasos de la puerta salvadora? Me senté en los escalones, saqué un cigarrillo del bolsillo y lo encendí. El humo amargo me rodeaba, y en mi mente bullían pensamientos. Debía llegar al centro de distrito más cercano, donde vivía un teniente cansado, 3 días de camino, y además en la descongelación de la primavera.
Me daba miedo pensar cómo llegaría allí y escribiría el informe. El cansado oficial de policía, escondiéndose de peleas y quejas ebrias, escucharía mi relato, lo consideraría, abriría un caso y lo archivaría en el rincón más remoto. Nadie enviaría un equipo de investigación en helicóptero por dos furtivos muertos de un pueblo olvidado. El caso se consideraría un accidente, y pronto todos lo olvidarían, y yo me llevaría la preocupación conmigo. Por un lado, no era mi responsabilidad. Mi deber era proteger el bosque de las personas, no llevar a cabo investigaciones para entender cómo una persona arruinó a otra. Pero por otro lado, esto ocurrió en mi territorio, en mis bosques remotos. Y si me quedaba callado, fingiendo que no vi nada, ¿en qué me diferenciaría del mismo oficial de policía? La taiga es hostil al caos. En ella rigen sus propias leyes, donde la muerte es un evento común. Pero la muerte por codicia humana es suciedad que requiere una limpieza inmediata. La decisión se reveló por sí sola. No soy rastreador, pero soy responsable de buscar la verdad, al menos para mi propio entendimiento de qué tipo de plaga se esconde en mi territorio. Regresé al refugio, cerré la puerta con fuerza y la aseguré con un tronco. Eso era lo máximo que podía hacer por los que habían partido a otro mundo. El camino llevaba al estuario del río. Necesitaba mirar a los vivos a los ojos para desentrañar el misterio de por qué se fueron esos amigos. El camino hacia el asentamiento tomó casi un día entero. Caminé sin parar, con el sombrío paisaje girando ante mis ojos. Uno de los hermanos fue asesinado a tiros, el otro murió congelado, y entre ellos se desvanecía un silencioso y terrible enigma. Al día siguiente, después del almuerzo, llegué a la desembocadura. Este lugar ya no se llamaba así como solía serlo. En realidad, era un lento declive. Las casas con ventanas opacas se apiñaban estrechamente a lo largo de la calle, llena de cabañas vacías con techos caídos y ventanas rotas. El único camino estaba inundado de barro. Junto a una antigua columna, una solitaria abuela estaba de pie, con una mirada tan sombría como las ventanas de su casa. Aquí no se celebraban las visitas, especialmente de forma oficial. Aquí ya no había lugar para la alegría. El único punto de vida era el abrevadero, un edificio bajo con rejas en las ventanas. Entré y el aire olía a tabaco barato, humedad y pan rancio. Detrás del mostrador, una mujer regordeta cuya cara siempre reflejaba un agotamiento general. Compré pan y sal. Iniciar la conversación resultó demasiado fácil. Le dije que había estado vagando por el arroyo seco y pregunté por el destino de los cazadores Stepan y Mijail. La vendedora vaciló mientras colocaba latas de conservas idénticas en el estante. Luego, sin encontrarse con mi mirada, mencionó que uno de los hermanos desapareció en noviembre y desde entonces nadie lo había visto. Le pregunté si esperaban su regreso en primavera. Ella solo encogió los hombros. Según ella, Stepan, antes de partir, había presumido en la tienda de que atacaría el distrito de Sabolí y regresaría con riquezas para comprar una casa en la ciudad. Nadie, por supuesto, le creyó. Stepan siempre fue de muchas palabras, pero débil en acción. Y Mijail apenas mencionó algo sobre él, como si no existiera. Sentí que ella sabía más, pero era inútil intentar penetrar en sus almas. Vivían en aislamiento y no permitían a extraños. Salí de la tienda y me senté en el porche para fumar. El paisaje se volvía cada vez más claro, pero no del todo. El motivo era la búsqueda de una gran captura o, en última instancia, la fe en ella. Al otro extremo de la calle, en el sótano de su casa, estaba sentado el abuelo Ignacio, un experimentado habitante local. Lo recordaba desde mis días de escuela. Él fue el único que me saludó cuando entré al asentamiento. Me acerqué a él. El abuelo Ignacio le gustaba charlar. Me contó más sobre los hermanos que todo el pueblo junto. Confirmó que Stepan era un hombre apasionado que anhelaba riqueza y fama. Mijail, su absoluto opuesto, siempre se mantuvo en las sombras, protegido de la atención de su preocupado hermano. Y un día, el viejo sabio reveló el misterio. Antes de su partida a los bosques nevados de Sareche, apareció un misterioso desconocido en un elegante automóvil lleno de detalles minuciosos. El abuelo lo llamó capitalista. Compraba pieles, recompensando generosamente por ellas, sin hacer preguntas innecesarias. En varias ocasiones lo vieron en compañía de Stepan, con quien secretamente realizaba negocios cerca de la tienda. Después de esas reuniones, Stepan comenzó a difundir rumores sobre gigantescas riquezas que lo esperaban en los bosques. Y en cuanto los hermanos salieron de casa,
el capitalista desapareció del pueblo. Agradecí al anciano y me dirigí por el sucio callejón. La imagen se estaba formando gradualmente ante mí. Dos hermanos, el sueño de millones avivado por compradores charlatanes. Ese comprador podría haberlos seguido para arrebatar la mercancía y engañar a los cazadores. Entonces todo comenzaba a encajar. Él mató a Stepan, se llevó las pieles, y Mikhail, presa del pánico, huyó. Parecía una solución lógica y sencilla, pero algo en ese escenario aún me preocupaba. Había un elemento delirante que se me escapaba, y quedaba un testigo único que podía revelar la verdad. La esposa de Stepan, María, vivía en el rincón más remoto, donde me esperaba una conversación muy difícil. Toqué la puerta. Me recibió María misma, con pánico reflejado en sus ojos. Su rostro estaba distorsionado por una mueca de dolor exagerado. Levantó las manos en señal de saludo, invitándome a entrar en la casa, donde el olor a suelo recién fregado reinaba como en una verdadera celebración. Estaban horneando pasteles. Me senté en el banco, rechazando el té. Con seriedad, le informé de lo que, según me parecía, ella ya sospechaba. Le conté cómo encontré el refugio, descubrí los cuerpos de su esposo y hermano. Ella escuchaba, ocultando el rostro entre las manos. Sus hombros temblaban por los llantos silenciosos. Pero más que tristeza, vi una actuación elegante. Noté nuevas botas junto a la estufa, una tela brillante en la mesa. En este pobre pueblo, eso era un tesoro tan valioso como una barra de oro. Esperé a que la primera ola de dolor se calmara, y entonces comencé, tranquila, sin desmayos. Abordé el tema de la misteriosa muerte, señalando la ausencia de pieles en el refugio, que deberían haber estado allí. Le conté que el anciano Ignat vio a su esposo en compañía de un misterioso comprador. Con cada palabra, su llanto se volvía más suave. Cuando mencioné la palabra comprador, ella se quedó inmóvil y me miró a los ojos por un momento. En su mirada ya no había tristeza, solo un miedo primitivo y animal. Fue entonces cuando comprendí que iba en la dirección correcta. Ella guardó silencio durante mucho tiempo, mirándome fijamente, luego comenzó a hablar repentinamente. Rápido, nerviosa, como si temiera que si se detenía ya no pudiera continuar. Ya no era una conversación, sino una confesión, y la verdad resultó ser mucho más horrible y trágica de lo que yo podía imaginar. El comprador realmente existía. Le dio a Stepan una gran suma de dinero. Esos fondos llevaron a su esposo a la locura. Él ideó un plan, tan simple como el pan de cada día. Esperar la llegada del mensajero con el pedido principal de pieles, deshacerse de él, apoderarse de todo el dinero y luego deshacerse de Mikhail, un testigo inseguro y asustadizo que de todos modos nadie creería. María estaba al tanto del plan. Suplicó a su esposo que se echara atrás, pero el miedo a él venció la voz interna de la conciencia. Todo se desarrolló según su plan. Él mató al mensajero cuando éste llegó a la choza, luego sumergió el cuerpo junto con el trineo en el pantano de Turba a un par de kilómetros de la cabaña. Después, él y Esteban se sentaron a celebrar el exitoso trato. Pero cuando bebieron vodka y sintieron impunidad, Esteban de repente apuntó su rifle a su hermano. Sin embargo, no tuvo en cuenta un detalle. Mijail, siempre muy tranquilo y reservado. En ese momento, con dos armas de muerte apuntándole, por primera vez en su vida, no pudo contenerse. Se abalanzó sobre su hermano. Durante la pelea ebria, enredados en la alfombra, lucharon por el rifle y éste disparó involuntariamente. Apenas Mijail recuperó la conciencia del zumbido en sus oídos, Esteban ya estaba muerto. Olvidó cómo salió corriendo de la choza, sin sombrero, sin abrigo. Simplemente huía del horror de sus propios actos. Al llegar al arroyo, se sentó bajo un abeto y ya no se levantó. María se quedó inmóvil. Lágrimas amargas y sinceras rodaban por su rostro angustiado. Ahora veía ante sí no a una actriz, sino a una desdichada y débil mujer atrapada por la codicia de otros. Me miraba, esperando un veredicto. Me levanté. Con voz temblorosa, preguntó qué hacer a continuación. Dudé, mirando fijamente la oscuridad de la ventana. Simplemente dije que informaría a las autoridades sobre los cadáveres que encontraron. Salí de su choza sin mirar atrás. Me dirigí de regreso a mi taiga, y con cada paso, la carga de este repugnante secreto parecía absorberse en la tierra. ¿Qué debía hacer? ¿Revelar la verdad? Entonces comenzaría una investigación. Llegarían extraños, excavarían el pantano, encontrarían a una tercera víctima, condenarían a esa desdichada mujer, que tal vez tenía hijos. Eso no traería de vuelta a los fallecidos, solo traería más dolor a los vivos.
En mi informe se señalará lo que todos entenderán de todos modos. Un accidente, una pelea ebria. Que la taiga guarde la verdadera verdad. Sabe guardar secretos. A veces la justicia no radica en sacar peleas de la choza, sino en dejarlas donde nacieron. Pasaron muchos años. Los años 90 terminaron, llegaron nuevos tiempos, pero aquí en la taiga el tiempo sigue su curso. Se mide no por días de calendario, sino por el cambio de estaciones, la primera nieve y el último hielo.